por San Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potestades de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, del 25 al 28. Nuestro sermón será sobre el Evangelio de hoy, que consiste enteramente en la doctrina e instrucción del mismo Jesucristo. En este Evangelio, Él nos advierte de los grandes males y tribulaciones que vendrán al fin del mundo, y nos habla de las señales que precederán a su venida en el juicio. Este tema, creo, será de provecho para nosotros. Comencemos con el Ave María. Para el estudio de la Sagrada Escritura y por experiencia sabemos que cuando alguna gran y pesada aflicción está por venir al mundo, a menudo se muestra alguna señal de advertencia en el cielo o en el aire. Y esto sucede por la misericordia de Dios, para que las personas, advertidas de la tribulación inminente por medio de estas señales, mediante la oración y las buenas obras, obtengan en el tribunal de la misericordia la revocación de la sentencia dictada contra ellos por Dios, el juez, en los tribunales celestiales, o al menos, por la penitencia y la enmienda debida, puedan prepararse contra la aflicción que se avecina. Así, antes de cualquier mortandad, se ven batallas fantasmas en el cielo. Antes de la hambruna hay terremotos, y antes de que una nación sea arrasada, se ven terribles portentos. Se nos habla de las terribles señales mostradas a los judíos durante mucho tiempo antes de la destrucción de Jerusalén bajo Antíoco. Y sucedió que por toda la ciudad de Jerusalén, durante 40 días, se vieron en el aire jinetes corriendo, vestidos con ropas doradas y armados con lanzas, como bandas de soldados, y caballos formados en fila, corriendo unos contra otros, con el estruendo de escudos, y multitudes de hombres con cascos, espadas desenvainadas, lanzando dardos y brillando con armaduras doradas y arreos de todo tipo. Segunda de Macabeos 5, del 2 al 3. Después de esto, Antíoco saqueó el templo y mató a los judíos. Por eso leemos en Éxodo: «Y multiplicaré señales y prodigios en la tierra de Egipto». Éxodo 7:3. Ahora bien, entre todas las aflicciones, 3 de las más grandes y terribles están por venir sobre la humanidad. Primero, la aflicción del Anticristo, un hombre, pero diabólico. Segundo, la destrucción por fuego del mundo terrenal. Tercero, el juicio universal. Y con estas tribulaciones, el mundo llegará a su fin. Por lo tanto, según la regla de la divina providencia, como se ha expuesto anteriormente, antes de estas 3 habrá señales de advertencia en los cielos, en el sol, en la luna y en las estrellas, como se establece en nuestro texto. La primera aflicción que vendrá al mundo en poco tiempo es el advenimiento del Anticristo, un hombre diabólico, que traerá angustia a todo el mundo, como se implica en el Evangelio de hoy, donde se dice: «Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas, a causa del bramido del mar y de las olas». En mi texto hay 4 cláusulas que nos advierten de las 4 maneras en que el Anticristo engañará a los cristianos. La primera cláusula es esta: habrá señales en el sol. Debes saber que en la Sagrada Escritura Cristo es llamado el sol, y esto es porque, por la evidencia de tus propios ojos, el sol está entre las más hermosas de las criaturas hechas por Dios. Tomando la palabra etimológicamente tenemos sol, S-O-L, super omnia lucens, brillando sobre todas las cosas. De la misma manera, Cristo es más hermoso que todos los santos, y brilla sobre todos ellos en el resplandor de la gloria, no solo en cuanto Él es Dios, sino también como hombre. Y así como todas las estrellas reciben su luz del sol, que no depende de nada para su propio brillo, así todos los santos reciben de Cristo el resplandor de la gloria, la fuerza, la santidad, la sabiduría, el entendimiento y la influencia. Esta es la razón por la cual Cristo es llamado el Sol, y bajo el mismo nombre de Sol
Dios Padre lo envió al mundo, diciendo: Mas para vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Malaquías 4:2. Esto no se dice del sol natural, porque la Iglesia dice en alabanza de la Virgen María: Porque tú eres feliz, Santa Virgen María, y muy digna de toda alabanza, porque de ti ha surgido el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. La primera cláusula nos dice que habrá señales en el sol en el tiempo del anticristo, es decir, habrá señales en Cristo, y la señal precisa la da San Mateo diciendo: el sol no dará su luz. Tal oscurecimiento no ocurre con respecto al sol mismo, porque no está en la naturaleza del sol oscurecerse en sí mismo. Pero por la interposición de nubes y vapor entre el sol y la tierra, el sol parece estar oscurecido. De la misma manera, en el tiempo del anticristo, el sol de justicia será oscurecido por la interposición de los bienes temporales y las riquezas que el anticristo otorgará al mundo. En cuanto el brillo de la fe en Jesucristo y el resplandor de las buenas vidas ya no brillarán entre los cristianos, porque, para no perder su dominio, los gobernantes temporales, reyes y príncipes, se alinearán del lado del anticristo. De igual manera, los prelados, por temor a perder sus dignidades, y los religiosos y sacerdotes, para ganar honores y riquezas, abandonarán la fe de Cristo y se adherirán al anticristo. Ahora bien, él será un verdadero hombre, pero tan soberbio que no solo deseará tener dominio universal en todo el mundo, sino que incluso exigirá ser llamado Dios, e insistirá en recibir adoración divina. Esto podemos deducir de la segunda epístola de San Pablo a los Tesalonicenses 2:3. Porque a menos que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como si fuera Dios. Esto sucederá porque el anticristo, por el ministerio de los demonios, poseerá todo el oro y la plata de la tierra y los mares, y las perlas y todas las piedras preciosas que hay en el mundo, como leemos en Daniel 11:43, y tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata, y todas las piedras preciosas de Egipto. Con esta riqueza reunirá en armas a todas las naciones del mundo, para luchar contra aquellos que se le opongan, como leemos en el Apocalipsis 20:7. Saldrá a seducir a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, y las reunirá para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Observa que él seducirá a los pueblos, es decir, con oro y plata y honores. Gog, que significa oculto, y Magog, que significa lo que se revela, porque tanto el mal oculto como el manifiesto estarán de su lado. Entonces, los señores temporales y los prelados eclesiásticos, por temor a perder poder o posición, estarán de su lado, ya que no existirá ni rey ni prelado a menos que él lo quiera. Por la misma razón, los religiosos, sacerdotes y laicos también lo apoyarán. Habrá verdaderamente señales en el sol de justicia, porque entonces será oscurecido en los corazones de los cristianos, ya que de esos corazones no emitirá la luz de la fe. Toda predicación de una vida mejor cesará, debido a la interposición del vapor y las nubes de los bienes temporales. Como se nos dice en Daniel 11:39, multiplicará la gloria y les dará poder en muchas cosas, y repartirá la tierra a su gusto. Se me pregunta por qué Dios permite este error entre los cristianos, ya que Él es Dios y el más fuerte no puede resistirle. Respondo con un dicho de la teología tomado del libro de la sabiduría, 11:17. Por lo que el hombre peca, por eso mismo será atormentado. ¿Cómo pecan hoy los pueblos del mundo contra Dios? Pecan para ganar honores, dignidades y riquezas. Por lo tanto, por honores, riquezas y dignidades, Dios permite que el anticristo los engañe. Si por lo tanto no deseas ser engañado, ahora con todo tu corazón desprecia y menosprecia todos los bienes terrenales, y anhela los del cielo, considerando que los bienes de este mundo son transitorios y vacíos, mientras que los bienes celestiales son eternos. De esta manera serás fuerte,
San Juan da este consejo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y el mundo pasa, y su concupiscencia. Primera de Juan 2, del 15 al 17. La segunda cláusula dice que habrá señales en la luna. Debes entender que en las Sagradas Escrituras la luna significa nuestra Santa Madre, la Iglesia Universal, lo que implica la unión mundial de los cristianos. Porque cuando los hombres hablan de la Iglesia, no hablan del edificio material, o de la piedra y las paredes que lo componen, sino de esa reunión de los fieles bajo una sola cabeza, que es la Iglesia en realidad. La Iglesia está significada por la luna y sus 5 fases. Primero está la luna nueva, luego la luna creciente, después la luna llena, seguida por la luna menguante y finalmente la luna vieja. La Iglesia pasa por estas fases. La luna nueva significa la Iglesia de Cristo en sus propios tiempos, y así como la luna nueva, cuando se ve por primera vez, es como un hilo en forma de arco con 2 cuernos siguiendo al sol. Así la Iglesia en tiempos de Cristo tuvo al principio solo 2 cuernos, Andrés y Pedro, que siguieron a Cristo. La luna creciente tipifica a los 12 apóstoles, luego a los 72 discípulos, luego a los 3,000 convertidos por Pedro en el día de Pentecostés, y así sucesivamente. La luna llena tipifica la aceptación del Evangelio de Cristo en todas partes del mundo, en cada reino y provincia. David dice, en el Salmo 18:5, por toda la tierra resuena su pregón, y hasta los confines del orbe sus palabras. La luna menguante tipifica la incapacidad de los hombres para preservar lo que los apóstoles habían adquirido. En primer lugar, la Iglesia fue disminuida por la pérdida de toda la India, por medio de aquel a quien llamaban Juan el Presbítero. La segunda, Asiria, por medio de uno de sus tiranos. La tercera, África, por medio de Mahoma. La cuarta, los griegos, bajo su emperador Constantino. La quinta, los armenios, con su rey. La sexta, los georgianos, con cierto pseudoprofeta. La séptima, el mal ejemplo de los cristianos guiados por cierto heresiarca, probablemente los valdeses a quienes Vicente evangelizó en los países alpinos. No conocemos el nombre del heresiarca individual. La octava, los italianos con Bartolomé de Bari. La novena, los franceses con Pedro de Candía. La luna vieja, porque los cuernos están invertidos, tipifica que la Iglesia ya no está en el estado en que Cristo la fundó. Cristo fundó la Iglesia en gran humildad y pobreza. Ahora todo esto se ha convertido en orgullo, pompa y vanidad. Como puede verse fácilmente en cada rango de la Iglesia, se han convertido en simonía, usura y rapiña. La castidad se convierte en libertinaje, impureza y corrupción. El brillo de la virtud se cambia en envidia y malignidad. La templanza se ha vuelto glotonería y voracidad. La paciencia ha dado lugar a la ira, la guerra y las divisiones entre los pueblos. La diligencia es sustituida por la negligencia. Ya solo falta un eclipse para empeorar las cosas, el cual es causado por la interposición de la tierra ante el sol y la luna, como solo ocurre en luna llena, como dice Isaías 59:2. Vuestros pecados han interpuesto separación entre vosotros y vuestro Dios. En el tiempo del anticristo, la Iglesia, tipificada por la luna, será eclipsada, porque entonces no dará su luz, ya que los cristianos ya no harán milagros en razón de su santidad. Pero el anticristo y sus seguidores harán milagros, no verdaderos milagros, sino falsos que tendrán apariencia de verdaderos, para engañar al pueblo. Como dice San Juan en el Apocalipsis 13:13, hacía grandes señales, hasta hacer bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, es decir, bolas de fuego, como está dentro del poder del diablo enviar, si Dios lo permite y no se lo impide, como leemos en Job 1:16. Todavía estaba éste hablando, cuando llegó otro que dijo, cayó fuego de Dios del cielo, que quemó las ovejas y a los siervos y los consumió. Oh, el asombro del pueblo. Esto será la ruina de muchos. Debes saber que el anticristo realizará otros prodigios por el poder de los demonios,
y estos serán verdaderos milagros según la naturaleza de las cosas en sí mismas, pero falsos en cuanto a la definición de milagro, es decir, por el poder de Dios, porque hará hablar tanto a imágenes como a niños de un mes de edad. Los seguidores del anticristo interrogarán a estas estatuas o niños, y ellos responderán acerca de este Señor que ha venido en los últimos tiempos, afirmando que Él es el Salvador. El diablo moverá sus labios y formará las palabras que pronuncien cuando declaren que el anticristo es el verdadero Salvador del mundo, y de esta manera causará la destrucción de muchas almas. Y la Iglesia, tipificada por la luna, no realizará milagros. Algunos dicen que tales fenómenos no son verdaderos milagros en el sentido de que resucitar a los muertos es un verdadero milagro. Puedo dar ejemplos concretos de muertos aparentemente resucitados a la vida, pero tales son solo fantasmas. Por ejemplo, así como los cristianos resucitan a los muertos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así tu padre o madre difuntos pueden parecer hablarte, pero en estos últimos tiempos los cristianos no podrán obrar milagros similares. Cristo nos ha advertido de estos falsos milagros y señales, diciendo: surgirán falsos cristos y falsos profetas. Es decir, los hijos de los cristianos que ya han naufragado en su fe, debido a los dones del anticristo. Como dice San Mateo 24:24, harán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mirad que os lo he predicho. Supongamos que alguien pregunte: ¿por qué Cristo permite estas obras de destrucción del cristianismo por el diablo? Respondo según la regla de la teología: por lo que el hombre peca, por eso mismo será atormentado. Ya que la gente del mundo peca contra Dios recurriendo a las obras del diablo, como la adivinación y la hechicería en sus necesidades, por ejemplo, para encontrar cosas que han perdido, o para obtener salud o hijos, en lugar de presentar sus necesidades ante el Dios omnipotente. Por lo tanto, Dios permite que sean engañados por las obras de los demonios. Si no deseas ser engañado, entonces pon toda tu fe y confianza en el nombre de Jesucristo, y rehúsa reconocer cualquier milagro, a menos que sea obrado en ese mismo nombre, y así serás fuerte contra la seducción. David dice en el Salmo 39:5, dichoso el hombre que pone en Yahvé su confianza, y no se vuelve a los insolentes y a los que se desvían tras la mentira. El nombre del Señor es Jesús, y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 2:21. Si recibieras alguna herida o daño, debes santiguarla devotamente con la señal de la cruz. El anticristo se atribuye todos los demás nombres de Cristo, pero como muchos santos nos dicen, huye del nombre de Jesús. Por lo tanto, por esa razón, el nombre de Jesús debe recibir el mayor respeto de todos los cristianos. Además, todos los nombres de Dios, según Santo Tomás de Aquino, deben ser honrados de 7 maneras. Porque el nombre de Dios es grande, debe ser temido. Porque es santo, debe ser venerado. Porque es dulce, debe ser saboreado en la meditación. Es fuerte para salvar, rico en misericordia, eficaz en la impetración, y oculto para ser descubierto y conocido. También dice que el nombre del Hijo de Dios es también el nombre del Padre de 3 maneras, porque Él es honrado, invocado y manifestado. También dice que en todos los nombres dados también se significa el nombre de Jesús, que es el signo de la salvación, y por lo tanto sumamente digno de ser honrado. La tercera cláusula dice que habrá señales en las estrellas. En las Sagradas Escrituras, estrella significa que da luz. Y así es el apelativo de maestros, doctores y licenciados en teología. Esta significación se encuentra en Daniel 12:3. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. En estas estrellas, es decir, los hombres doctos, habrá señales en el tiempo del anticristo, porque, como dice Cristo en el Evangelio de San Mateo 24:29, las estrellas caerán del cielo. Y este es el tercer combate librado por el anticristo, el de la disputa.
Entonces las estrellas, es decir, los doctos, caerán del cielo, es decir, de la verdad de la fe católica. Las disputas del anticristo con los doctos se basarán enteramente en el texto del Antiguo Testamento, y estos doctores, lejos de poder responderle, ni siquiera podrán hablar. Entonces las estrellas, los maestros, caerán del cielo, es decir, de las alturas de la fe. Porque, según Daniel 11:36, el rey, el anticristo, hará todo lo que le plazca, se engreirá y se exaltará sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses proferirá palabras monstruosas. Es decir, la materia de sus blasfemias será insoluble en cuanto a los hombres. Puedes preguntar de nuevo, ¿por qué Cristo permite esto? Que quienes defienden la fe fallen tan rotundamente. Respondo que Cristo permite esto por dos razones. Primero, según la regla de la teología, por lo que el hombre peca, por eso mismo es atormentado. Y esto se sigue del hecho de que los maestros y doctores ya no se preocupan por el estudio de la Biblia, sino que prefieren el estudio de los poetas y otras obras profanas. La segunda razón por la que Cristo permite esto es por las vidas escandalosas y malvadas y los muchos pecados de los hombres doctos, porque en el caso de muchos de ellos, cuanto mayor es su conocimiento, mayor es también su pecado, y peor su conciencia, porque son orgullosos, engreídos, bebedores y lo demás. Quien puede atar a una leona, puede fácilmente atar a una oveja. Si por lo tanto el diablo puede mantener encadenadas las mentes de los doctos por razón de sus vidas malvadas, cuánto más fácil es para él atar la oveja, que es su lengua, de modo que no puedan hablar. Los ignorantes están en mucho mejor situación, porque el conocimiento hincha. Por lo tanto, si deseas ser fuerte, abraza el consejo del apóstol Pablo, 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no descanse en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. El razonamiento y la disputa son buenos para fortalecer el intelecto, pero no para fortalecer la creencia, ya que la fe debe sostenerse por motivo de obediencia, porque Cristo mismo nos los ha mandado, anunciando el Evangelio que los apóstoles predicaron y la Santa Madre Iglesia ha ordenado. Por lo tanto, oh Señor, yo creo. La cuarta cláusula nos dice, y en la tierra angustias de las gentes por razón de la confusión del bramido del mar y de las olas. He aquí estas son las torturas que infligirá el anticristo, y en la tierra angustia de las gentes por razón de la confusión del bramido del mar y de las olas, es decir, los preparativos para la batalla, el allanamiento de la arena antes del combate, que será obra de los señores que ya están del lado del anticristo. Porque entonces nadie se atreverá a nombrar a Cristo ni a la Virgen María bajo pena de muerte. Y las olas son las de tormentos que nunca en el pasado han sido tan terribles como las que infligirá el anticristo. En San Mateo, Cristo nos advierte, 24:21, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Mas por amor de los escogidos, aquellos días serán acortados. Leemos en el Apocalipsis 17:10, y cuando venga, tiene que durar poco tiempo. Los doctores en general dicen que el anticristo reinará solo por 3 años y medio, que es la medida de 1200 días y 90 días. Y desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio perpetuo y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Daniel 12:11. Si se me pregunta por qué Cristo permite que los cristianos sean tan terriblemente perseguidos, respondo, por lo que el hombre peca, por eso mismo será atormentado. Porque ahora, en el tiempo presente, la gente ofende a Dios con guerras, divisiones y falsas adulaciones, con rencillas y duelos, por lo que Cristo permite que sean despedazados y muertos por el anticristo. Por lo tanto, si no deseas ser muerto y destruido, vive en paz y concordia ahora con todos, según el consejo del apóstol. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos,
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12 del 18 al 19. El segundo mal o retribución será la conflagración del mundo terrenal que se menciona en la segunda parte del Evangelio de este domingo. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potestades de los cielos serán conmovidas. Después de que el anticristo sea muerto por un rayo en el monte de los olivos, y su muerte sea ampliamente conocida en todo el mundo, esta nuestra tierra existirá por 45 días más. No digo años, sino días. Esto se ve claramente en Daniel 12 del 11 al 12. Y desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio perpetuo y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Dichoso el que espere y llegue a 1335 días. Los doctores dicen que estos 45 días serán dados por Dios para la conversión de aquellos que han sido seducidos por el anticristo. Pero el anticristo habrá dejado tras de sí tan grandes riquezas y placeres que apenas ninguna de las naciones se convertirá a la fe de Cristo. Porque no hay Salvador sino Cristo, y sin embargo no se convertirán. Entonces, en las 4 partes de la tierra, oriente y occidente, norte y sur, el fuego brotará por el poder divino, y al avanzar, todo el mundo sucesivamente será incendiado, hasta que nada de los otros 3 elementos quede. Entonces, cuando los hombres se den cuenta del tumulto y del fuego, y vean los relámpagos que estallan de él, quedarán sin aliento por el temor al fuego y la expectación de la condenación eterna. El apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos 10:27 dice de esto, sino una horrenda espera del juicio y del fuego ardiente que ha de devorar a los rebeldes, porque las potestades de los cielos serán conmovidas. Esto se dice para implicar que el fuego no tiene causa natural, como algunas personas imaginan erróneamente, pues dicen que por 40 años, antes de la consumación del mundo, no lloverá. Este fuego, sin embargo, viene del rigor de la justicia divina y actúa por el ministerio de los ángeles, como se muestra en el dicho, porque las potestades de los cielos serán conmovidas. Este fuego desciende, asimismo, para la purificación de los otros 3 elementos, tierra, aire y agua, que han sido infectados y corrompidos por los pecados de los hombres. Acerca de esto, David dice, Salmo 96, del 3 al 5, fuego va delante de él, que abrasa a los enemigos en derredor. Sus relámpagos alumbran el mundo. La tierra ve y se estremece. Los montes se derriten como cera delante de Yahvé, delante del Señor de toda la tierra. ¿Entiendes cómo los pecadores son enemigos de Cristo? Pero ¿por qué dicen, y abrazará a sus enemigos en derredor, cuando tanto los buenos como los malos serán destruidos por el fuego? Es cierto que los buenos y amigos de Dios morirán en el fuego, pero morirán sin dolor ni sufrimiento, mientras que los malvados y enemigos de Dios morirán en el mayor dolor y tormento. Por eso se menciona específicamente a los enemigos de Dios. Santo Tomás de Aquino habla bellamente de esto cuando dice que este fuego final, en cuanto precede al juicio, actuará como instrumento de la justicia de Dios. También actuará como fuego natural, en cuanto que, por su poder natural, quemará tanto a malos como a buenos, y reducirá todo cuerpo humano a cenizas. Pero en cuanto actúa como instrumento de la justicia divina, actuará de manera diferente según las personas, porque los malvados sufrirán intensamente por la acción del fuego, pero los buenos, en quienes no se encuentre nada que deba ser purgado, no sentirán dolor alguno del fuego. Al igual que los 3 jóvenes no sintieron nada en el horno de fuego, aunque los cuerpos de estos otros no serán preservados como lo fueron los de los 3 jóvenes. Y esto ocurrirá por el poder divino, que sin dolor ni sufrimiento sus cuerpos se resolverán en cenizas. Pero los buenos, en quienes haya alguna mancha que purgar, sentirán el dolor de este fuego, más o menos según los méritos de cada uno. Sin embargo, serán purgados rápidamente por 3 razones. La primera es que en ellos se encuentra poco mal.
pues ya han sido purgados en gran medida por las tribulaciones y persecuciones precedentes. La segunda es que los vivos soportarán voluntariamente el dolor, y el sufrimiento soportado voluntariamente en esta vida remite mucho más rápidamente que el sufrimiento infligido después de la muerte. Esto se ve en el caso de los mártires, pues si al morir se encontraba en ellos algo digno de purgarse, era cortado por la podadera de sus sufrimientos. Y los sufrimientos de los mártires fueron breves en comparación con los dolores del purgatorio. La tercera razón es que el calor del fuego gana en intensidad, lo que pierde por la brevedad del tiempo. Pero en cuanto el fuego actúa después del juicio, su poder solo se extiende sobre los condenados, pues todos los cuerpos de los justos serán impasibles. Esto es un pensamiento serio para quienes no hacen penitencia. En aquel último día, cuán ardientemente desearán hacer penitencia los señores temporales y los prelados de la iglesia cuando vean el fuego. Pero entonces, tal arrepentimiento no les servirá de nada, porque actúan no por caridad, sino por temor servil. Por tanto, haced penitencia ahora, perdonad las injurias, restituid los bienes mal adquiridos, vivid y confesar vuestra religión, y que los sacerdotes obtengan sus breviarios. Si fuera cierto que dentro de poco esta ciudad sería destruida por el fuego, ¿no cambiaríais todos vuestros bienes inmuebles por algo que pudierais llevar con vosotros? Así ocurre con el mundo, que dentro de poco será destruido por el fuego. Por tanto, poned vuestros corazones en el cielo y vuestros labios hablando con reverencia de Dios y vuestras obras haciendo el bien. Este es el consejo de Cristo, diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde ladrones minan y hurtan. Notad la palabra orín, que es el anticristo, y polilla, que es el fuego, pues éstos devorarán todo. El tercer mal será la tribulación del juicio universal, que se menciona en la tercera parte de este Evangelio. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Después de la destrucción del mundo por el fuego, Cristo, el Señor Juez, con la Virgen María y todos los santos, vendrá al juicio sentado en un trono en el aire, y el arcángel Miguel clamará con gran voz diciendo: «Levantaos, muertos, y venid al juicio». Entonces, súbitamente, por el poder divino, todos los muertos, tanto buenos como malvados, resucitarán. Los niños resucitarán con los adultos, y todos serán congregados para el juicio. Incluso aquellos que murieron en el vientre de su madre estarán allí, como enseña Santo Tomás, para acusar a aquellos por cuya culpa murieron sin bautismo. Y la edad en que todos resucitarán será de 30 años. El mismo Cristo dice acerca del juicio final: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos arcángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Mateo 25 del 31 al 33. Y dice el credo de San Atanasio: a cuya venida todos los hombres han de resucitar con sus propios cuerpos, y se dará a cada cual según sus obras. Los que hicieron el bien irán a la vida eterna, y los que hicieron el mal al fuego eterno. Las ovejas son los buenos, y los cabritos los malvados. Cristo dirá a las ovejas a su derecha: venid, benditos de mi Padre, poseed el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los cabritos a su izquierda dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los malvados irán al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Pero en cuanto al resto, nadie morará en este mundo, porque aquellas cosas que son transitorias y finitas han pasado en su condición finita. El movimiento ha pasado. Por eso, la Iglesia, en la presencia de todo cristiano, hace esta petición en el oficio de difuntos: líbrame, Señor, de la muerte eterna, en aquel día tremendo en que los cielos y la tierra serán conmovidos, cuando vengas a juzgar al mundo por el fuego.
San Vicente Ferrer ruega por nosotros.